Entonces, como concepto importante, el de población es eso, ¿no? Es la aglomeración, el conjunto, ¿no? Esta colección de objetos que tiene una característica normalmente similar, ¿no? Hay algo que los define como población, ¿no? Puede ser muy amplia, ¿no? Imaginemos, ¿no? Van a ser todas las personas que habitan Bolivia, digamos, ¿no? Es 11 millones de personas. Puede ser una población muy, muy específica, ¿no? Mi población de estudio son los perros callejeros en la zona de Miraflores, digamos, ¿no? Entonces, eh, no hay una regla estricta, digamos, del tamaño de una población. El único requisito en esta parte es que se lo pueda expresar de la forma más puntual posible, ¿no? Detallada, cosa de que no se llegue a confundir, ¿no? Entonces, pensemos en esa idea de población. La población, o también lo podemos llamar a veces el universo de estudio, ¿no? Es el conjunto que nosotros queremos analizar como investigadores, ¿no? En este caso en el área de biología. La podemos denotar con una letra U, así para darle una forma ya más formal matemática. Y ahí se pueden distinguir entre dos poblaciones, ¿no? Las poblaciones finitas, ¿no? Las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas son poblaciones que tienen bueno, las poblaciones finitas, estas primeras, voy a resaltar acá. Las poblaciones finitas tienen, si quieren, un fin, o si no, tienen un tamaño, o se puede conocer el tamaño de esa población también, ¿no? Eh, un ejemplo sería, por ejemplo, ¿no? Si uno está interesado en la población de personas en una cárcel, digamos, ¿no? La cárcel de San Pedro, ¿no? Entonces es una población finita, ¿no? Todos los que están ahí adentro, uno los puede contar, sabe cuántos, o sea, haciendo un censo capaz que pueda uno eh, conocer la cantidad de personas que hayan ahí, ¿no? Así contando a todas las personas, ¿no? Son poblaciones finitas las que tienen algún limitado tamaño. Y hay otras poblaciones que son poblaciones infinitas, las cuales tienen un tamaño infinito. Ahora, esto de población infinita a veces es un concepto igual medio complejo, ¿no? Un ejemplo muy cercano a esos de poblaciones infinitas sería, por ejemplo, los números, cualquier conjunto de números, digamos, ¿no? Los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, si uno estudia los números como una población de estudio, esa población es infinita porque no tiene fin, digamos, ¿no? No hay el último número de los números naturales, ¿no? Pero ese es un ejemplo muy como que eh, tal vez teórico, ¿no? Porque finalmente los números no necesariamente son una población de interés para la biología, ¿no? Ahí la matemática tal vez define a los números como una población de estudio, pero en el caso de la biología eh, hay como la intención, o bueno, el supuesto, ¿no? De que cuando son poblaciones excesivamente grandes, ¿no? Y no se pueden llegar a contar por su gran cantidad de elementos, como en un hormiguero, digamos, ¿no? Estoy interesado en las hormigas, ¿no? En un hormiguero en particular. No sé, sé que puede ser una población finita, ¿no? Porque debe haber una cantidad fija de hormigas, ¿no? Pero dada la magnitud de la población, ¿no? Y dado que no conozco con certeza, ¿no? Cómo puede estar el hormiguero dentro, ahí normalmente nacen los supuestos de que vamos a tratar como si fuera una población infinita, ¿no? Al hormiguero, ¿no? Lo mismo con poblaciones de peces en el mar, porque no tenemos un mecanismo para conocer exactamente si la población es finita o infinita, ¿no? Entonces ahí el supuesto es una población infinita, ¿no? Es muy grande, digamos, el tamaño tiende a ser muy grande, y eso nos abre una posibilidad de estudiar la estadística desde el estudio de poblaciones infinitas, ¿no? Que tiene algunos principios, ¿no? Para esto. Entonces, esto como primer concepto.
Nosotros en esta materia en particular, ¿no? Y hacia adelante, por lo menos en esta materia, vamos a asumir que estamos trabajando sobre universos finitos, ¿no? Sobre poblaciones que tienen un tamaño idealmente conocido, que tienen un tamaño conocido. Nosotros podemos identificar o podemos ver este universo de esta forma, ¿no? El universo está conformado por elementos, ¿no? La colección de elementos, una colección de elementos. A estos elementos, ¿no? Que son los elementos más, o los elementos que conforman al universo, los podemos denotar con estas U, ¿no? U1 el primer elemento, U2 el segundo elemento, y así hasta una U sub I, o si no, hasta, en este caso, hasta una U sub N. Nosotros por convención, ¿no? Vamos a hacer aquí ¿no? Vamos a utilizar, ¿no? Utilizar la letra N mayúscula, ¿no? ¿No? Para referirnos al tamaño del universo. Esto es más o menos por convención, ¿ya? La N mayúscula siempre hace referencia al tamaño de la población. Entonces vamos a utilizar esta N para referirnos al tamaño del universo. U1, U2 y tenemos N mayúscula elementos en este universo, dado que es un universo finito. El tamaño de este universo es N mayúscula. Este individuo, digamos, si la población de estudio fueran los estudiantes que están conectados en la sesión de hoy, ¿no? Hay 33 cuentas, ¿no? Que están ahorita en la sesión, entonces tengo una población de 33 personas, ¿no? En el orden que a mí me sale, por ejemplo, los nombres, ¿no? Abigail Hurtado es la unidad 1, ¿no? Adriana Nicole es la unidad 2, ¿no? Y así hasta llegar a la última unidad que a mí me sale, Guara Lucía, ¿no? Será la última unidad en esta población. Si las ordenamos, ¿no? En base está en orden alfabético en el caso del MIT, así que, ¿no? No necesariamente hay un orden, pero la idea es que es una colección de objetos, ¿no? El segundo concepto, ¿no? Después de entender qué es una población, es que es lo que tenemos que conocer como una muestra, ¿no? Lo que es una muestra. La muestra no es nada más que un subconjunto, es una parte extraída de la población, ¿no? Es una parte extraída de la población. Una muestra no es nada más que un subconjunto, es un pedazo del universo, ¿no? Y normalmente la vamos a denotar con S a ese conjunto, ¿no? S es el conjunto de la muestra y la podemos escribir en términos de conjuntos como S es subconjunto de U, ¿no? S es subconjunto de U. Lo único que estamos definiendo es que es un subconjunto, es una parte, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, las tres primeras personas van a hacer una muestra del curso, entonces ahí Abigail, Adriana y Andrea serían una muestra, en este caso un subconjunto de la población, ¿no? Como ese conjunto, ¿no? Como esa muestra de tres personas, hay muchas formas en las que yo podría obtener una muestra de tamaño 3, ¿no? de las personas que están conectadas en la clase ahora. Entonces, el concepto de muestra fundamentalmente es eso, ¿no? Es un subconjunto del universo. Para que esta muestra, ¿no? Para que esta muestra sea útil, ¿no? Sea útil, es decir, que una muestra pueda describir a todo el universo, ¿no? Hay ciertas reglas que uno tiene que cumplir, ¿no? Que es justamente la idea de que una muestra sea estadísticamente válida. Que eso lo vamos a ver seguramente en el capítulo, si no me equivoco, 2 o 3, ¿no? Ya en el siguiente, ¿no? Pero por el momento el concepto es muy sencillo, es un subconjunto de la población, ¿no? Como cuando estudiamos la sangre, ¿no? Como un conjunto, como una población de interés, ¿no? La sangre que tiene una persona es mi conjunto de interés, y una muestra será pues cuando uno va al médico y se extrae parte de, ¿no? Se saca sangre, digamos, ¿no? No se saca toda la población, sino se saca una muestra para conocer algunas características, ¿no? Del conjunto de la sangre que hay en una persona, ¿no? Entonces, inicialmente ese es nuestro interés, ¿no? Que es simplemente un subconjunto.
¿Cómo podemos escribir la muestra en términos formales? ¿No? U era una colección de n elementos, ¿no? N mayúscula elementos. Y S es un conjunto igual de elementos, ¿no? De U's, ¿no? Haciendo referencia a los elementos, pero con la particularidad en este caso que noten acá, a ver, tengo aquí un pequeño error. Ahora sí, ¿no? Noten acá que tengo una colección de cuántos elementos. En este caso vamos a utilizar la n minúscula para hacer referencia al tamaño de la muestra. La n mayúscula es para el tamaño de la población del universo y la n minúscula hace referencia al tamaño de la muestra. Obviamente uno espera que esta n minúscula sea menor a la n, ¿no? Menor a la n grande. ¿No? Es algo que sucede, ¿no? Tiene que suceder si es un subconjunto. Hay técnicas estadísticas en que uno puede tener más muestra que la población, ¿no? Y eso es cuando una unidad puede pertenecer más veces a la muestra, ¿no? Por decir, en el caso de, si sacar una muestra donde no necesariamente todos tienen que participar una vez, ¿no? Es como una muestra con reposición, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en el curso, digamos, Ariana puede estar 3 veces en la misma muestra, por ejemplo, salir 3 veces, ¿no? Esos son casos muy, muy específicos cuando una muestra puede ser más grande que la población, ¿no? Cuando una unidad puede estar más veces en la muestra. Pero esos ya son casos más particulares, ¿no? Ahora, acá es importante que, si notan, los numeritos, ¿no? Están entre paréntesis, porque, dado que esta es una muestra, la primera unidad que está en la muestra no es la primera unidad que está en el universo, ¿no? Simplemente es una posición, ¿no? Es una posición, haciendo referencia a que esta unidad de acá, la unidad primera de la muestra, podría ser ocupada por cualquiera de estas unidades que están en el universo, ¿no? Cualquiera. Pues no necesariamente esta U2 es esta misma U2, ¿no? Por eso la idea del paréntesis, ¿no? Porque puede provenir de cualquier parte del universo. Nuestro conjunto es entonces, ¿no? Esta muestra es un conjunto de elementos de tamaño n minúscula, donde cada una de estas U's obviamente son parte del universo, ¿no? Cada unidad es parte del universo, por eso está también en la muestra basada en el proceso de selección. Como nota, lo que les decía, el tamaño del universo o la población está denotada por n y n mayúscula, y n minúscula es el tamaño de la muestra, ¿no? N mayúscula el tamaño de la población, n minúscula el tamaño de la muestra. Esto como conceptos bien específicos, ¿no? Ya. No sé si hasta ahí tiene alguien algún comentario, tal vez alguna pregunta. ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el concepto de lo que es una variable, ¿ya? ¿Qué es el concepto de lo que es una variable? Eh, en este punto, ¿no? En este punto, tal vez podemos utilizar un poco la información que teníamos antes, ¿no? Cada elemento que está en la población, ¿no? Estas U's que hemos visto acá, ¿no? Estas U's, U1, U2 hasta UN, ¿no? O en la muestra o en la población, ¿no? Cualquiera de los dos conjuntos. Cada elemento que está ahí tiene características asociadas a ese elemento, ¿no? Características asociadas a ese elemento. A esas características, ¿no? Les podemos denominar variables, ¿no? A esas características les podemos denominar variables. Ahora, en esa línea, una persona tiene características fijas, digamos, ¿no? Si yo me pongo como un individuo, ¿no? Tengo un nombre, ¿no? Álvaro,
tengo un sexo, ¿no? Hombre, tengo una edad, ¿no? Tengo una altura, un peso, ¿no? Un color de cabello, ¿no? Tengo características que me definen como elemento dentro de una población, ¿no? Dependiendo lo que nosotros queremos conocer de una población, ¿no? Tal vez no, estamos estudiando personas, pero no nos interesan las características de la persona, las características, digamos, corporales, sino nos interesan otras cosas, ¿no? Yo como persona, ¿cuántos años de educación tendré, ¿no? ¿En qué zona viviré? ¿En qué municipio? ¿En qué departamento? No sé, cuánto caminaré al día, ¿no? ¿Qué distancia me toma desde mi casa llegar hasta cierto lugar? Entonces, hay características asociadas dependiendo del área temática de estudio, ¿no? Uno puede estar interesado en una población, por ejemplo, no sé, de perros callejeros, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno puede estar interesado en varias otras características, por ejemplo, ¿no? Características muy, muy puntuales respecto al estado de salud, ¿no? Y las características, digamos, corporales que pueda tener eh, la unidad de análisis, ¿no? Uno puede estar interesado en empresas como unidad de análisis o como un elemento de la población, de interés de empresas, ¿no? Y la empresa puede tener cantidad de empleados, ¿no? Uno puede analizar las materias como unidad o como una población, ¿no? Las materias de la carrera de biología, ¿no? Y ahí hay hartas características que tienen las materias. El profesor que da o la profesora que da, el número de estudiantes que están inscritos, ¿no? La modalidad de esa materia, si es virtual, presencial o semipresencial, ¿no? El lugar en el que se encuentra en el pensum, está en primer semestre, segundo semestre, ¿no? Etcétera. Entonces, las variables hacen referencia principalmente a esas características, ¿no? Esta idea de variable, ¿no? Es que algo varía, ¿no? Varía, es cuando nosotros estamos interesados en la característica dentro de la población, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Es una característica, es una variable, ¿no? Dentro de la población, digamos, entre los que están conectados ahora, porque es un valor que varía de elemento a elemento, si quieren, ¿no? Pero ya cuando nos posicionamos en algún elemento, ¿no? Esa variable se convierte en un valor fijo si nosotros obtenemos esa medición, ¿no? Entonces preguntarle a alguien, ¿y cuál es tu edad? Y ya, esa variable que variaba, ¿no? Se vuelve en algo observable como tal, ¿no? Viendo una definición, ¿no? Una variable en estadística expresa una característica asociada a algún elemento de la población, ¿no? Normalmente las variables en estadística se las denota con la letra X y con la letra Y, ¿no? X hace referencia a la variable, ¿no? Sea X la variable edad, ¿no? Sea Y la variable sexo de una persona. Entonces, a ver, este ejemplo es muy, muy particular. Podemos tener algunos ejemplos acá, ¿no? Ahí entra esta idea de denotar con letras las variables, por ejemplo, ¿no? Puedo tener y decir X, sea X la variable edad, ¿no? Sea Y la variable sexo, sea Z la variable horas de sueño la pasada noche, sea W el color de los ojos, sea B chica el número de celular, ¿no? Esta idea de variables, ¿no? Esta idea de variables, notan, es un tema de notaciones. Por convención estamos más o menos asociando un texto, si quieren acá, ¿no? El color de los ojos es la característica, lo vamos a asociar a la letra W. Es por un tema de notación, ¿no? Es más fácil manejar el W como una notación matemática que manejar todo este texto, digamos, ¿no? El color de los ojos, ¿no? Entonces, eso es importante de notar en cuanto a la definición de variables, ¿no? Por el momento, variable para nosotros es una característica asociada a los elementos, ¿no? Podemos denotarlo de esta manera, ¿no? Estas características. Imaginemos agarrar a cualquier sujeto de estudio, ¿no? Imaginemos agarrar a cualquier sujeto de estudio, que en este caso puede ser, no sé, una persona, puede ser, no sé, una empresa, puede ser un niño en una escuela, ¿no? Si nuestra población de estudio fuera una determinada escuela. ¿No? Este individuo
iésimo, ¿no? Este individuo I, ¿no? Que puede ser el I haciendo referencia a cualquier elemento dentro de la población, tiene estas características asociadas. La característica X1, X2, hasta P características, digamos, ¿no? Si es lo que nosotros estamos definiendo como características de interés. Por notación hacemos referencia a eso, ¿no? X y 1 es la característica 1 del individuo I, ¿no? X y 2 es la característica 2 del individuo I, hasta X y P, que es la característica P del individuo I, ¿no? Haciendo referencia a que tenemos P variables de interés, ¿no? P variables de interés de este individuo I, ¿no? Y esta misma colección de variables, ¿no? Puede suceder de la misma forma en los elementos de todo el universo, ¿no? En los n elementos del universo. Con los n minúscula elementos de la muestra. Entonces, estamos como que desdoblando, ¿no? Desde la población, tenemos el elemento de la población o los individuos, ¿no? Las unidades de la población o de la muestra, y cada uno de esos elementos tiene variables asociadas, ¿no? Tiene variables asociadas. Ya. A ver, ahí quisiera ustedes como una especie de ejemplo, ¿no? Como ejemplo, bueno, más que como ejemplo, como un ejercicio. Como un ejercicio quisiera que ustedes definan una población de estudio, ¿no? Definan una población de estudio con sus elementos y listen ¿no? Y listen las variables asociadas, ¿no? Asociadas a esos elementos. Entonces quisiera que ustedes me digan un universo en particular que ustedes consideren, ¿no? Las unidades que conforman ese universo y las variables que pueden tener esas unidades. Vayan pensando y les voy a dar unos 5 minutitos para eso. Bueno, incluso menos, 4 minutos, son las 10:46 en mi caso. Hasta las 10:50, ¿no? Bien rápido, pónganlo en el chat, ¿no? Y aquí ponemos algunos de esos ejemplos, ¿no? Nuevamente la idea es definir un universo, ¿no? ¿Cuál será su universo? Definir el elemento, ¿no? Para ver si todo está quedando bien. El universo, definir la unidad dentro de ese universo y después definir algunas variables que pueda tener ese universo, ¿no? Algunas variables, ¿no? Algunas variables. ¿Cuáles podrían ser? Esos 3 detalles. Ya, entonces, a ver, a las 11, diré 10:50, les pregunto o leo lo que van poniendo en el chat. Adelante. Ya, varios han comentado, ya son las 10:51. A ver, Andrea dice el universo del Doctor Strange. Está bien, digamos, ¿no? Uno podría poner como el universo de estudio, la población de estudio, ¿no? Son los superhéroes, ¿no? Cada superhéroe sería la unidad de análisis, ¿no? Y las características de cada superhéroe serían las variables, digamos, ¿no? No sé, su poder, sexo, hombre, mujer, ¿no? No sé, años de vida y otras cosas, ¿no? Está bien, ¿no? Uno puede mirar varias cosas ahí. A ver, Azul Nicole dice, la población pueden ser los vegetales, ¿no? Vegetales, o los vegetales verdes, ¿no? Ahí más específico. Y aparte de esas unidades podrían ser, ¿no? Lechuga, espinaca, brócoli y algunos otros, ¿no? ¿Y qué variables podrían tener los vegetales, ¿no? Por ejemplo, ahí, este ejemplo es interesante, lo vamos a poner como universo, podríamos poner los vegetales, ¿no? Los vegetales verdes, ¿no? Que pone su compañera, como unidades, ¿no? Como elementos de este universo, ¿no?
como elementos de este universo, lo podemos poner así, ¿no? Mi universo son los vegetales verdes, ¿no? Mi universo son los vegetales verdes. Algunos elementos de este universo, podrían ser lo que pone su compañera, ¿no? La lechuga, ¿no? La espinaca, el brócoli, ¿no? Etcétera. Algunos otros elementos podría tener en este universo, como ejemplos de sus unidades. Las variables, ¿no? Las variables, ahí habría que ver, digamos, ¿no? La lechuga, el espinaca, el brócoli, todos estos vegetales, ¿qué características o variables podría tener, por ejemplo, ¿no? Tal vez uno podría ser el peso, ¿no? El peso del vegetal, por decir, ¿no? El peso. No sé qué otra característica tendría, ¿no? La lechuga, la espinaca y el brócoli. Está bien el ejemplo, tal vez lo que falta es especificar algunas variables, ¿no? El universo son los vegetales verdes. Algunos elementos de estos vegetales verdes serían la lechuga, la espinaca y el brócoli. La pregunta es, ¿qué variables podrían tener estos vegetales, ¿no? Puede ser el peso, puede ser un poco esta intensidad del color, tal vez, ¿no? Cuán verdes son, ¿no? Podríamos tener alguna medición más de altura, tal vez, de esos vegetales, ¿no? El peso, y ahí, digamos, pensar en algunos otros, ¿no? Ya. Juan José pone, puedo estar interesado en las mascotas, ¿no? Las mascotas. Entonces ahí, a ver, como no está tan completo, lo podemos comentar nomás. Mi universo de estudio son las mascotas, ¿no? Los elementos que conforman este universo pueden ser las mascotas que uno puede tener, ¿no? Hay diferentes tipos de mascotas, ¿no? Pueden ser perros, pueden ser gatos, conejos, caballos, ¿no? Es cualquier animal que pueda ser domesticado, me imagino, ¿no? Las características de estas mascotas son las variables, ¿no? Variables podrían ser, ¿no? Peso, color de ojos, ¿no? No sé, número de patas, ¿no? Y así algunas características, ¿no? Mateo dice los deportes, ¿no? El universo pueden ser los deportes, ¿no? Las unidades de análisis pueden ser, bueno, el fútbol, el básquet, ¿no? La natación, ¿no? Todos los deportes que uno pueda imaginarse. Y ahí tal vez las variables no están del todo claro, ¿no? Si el universo son los deportes, ¿no? Y imaginemos que las unidades son fútbol, básquet y todo lo demás, ¿qué características tienen los deportes, digamos, ¿no? Número de jugadores, por ejemplo, ¿no? Que hay en cada deporte. El origen de ese deporte, ¿no? Podría ser otra variable. Los ejemplos que pone ahí Mateo, digamos, sexo, edad, nacionalidad, tal vez están más relacionados al jugador, por ejemplo, ¿no? Si mi universo fuera si mi universo fueran los jugadores de fútbol, ¿no? Jugadores de fútbol, ese es mi universo. Entonces ahí sí esas variables podrían entrar, ¿no? A ver, Daniela pone flores, el universo son las flores, el elemento ornamentales, ¿no? En realidad, cuando ponemos flores, ¿no? Ahí como elemento podrían ser el distinto conjunto de flores que hay, digamos, ¿no? No sé, margarita, rosa, clavel, ¿no? Esos son algunos ejemplos de elementos. Y las variables sí están bien, ¿no? Color, aroma, tamaño, textura, ¿no? Naomi pone, mi universo son los peces, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de peces, uno pueden ser los tiburones, ¿no? Algún otro tipo de pez, y las características de esos peces pueden ser la familia, el color, ¿no? ¿Qué especie es? ¿No? ¿Está bien? Vania pone los celulares, ¿no? Está bien, la población son todos los celulares, ¿no? ¿Qué elementos hay, no? Tal vez ahí puede entrar uno así poner, hay celulares, no sé, este modelo, este modelo, este modelo. Estaba pensando en lo de los celulares, poner de gamas, gama alta, gama media, gama baja, y en lo de variables, o sea, las características que tiene, la memoria o no sé, esas cosas. Ya, súper.
ahí, por ejemplo, algo que les está faltando a la mayoría, por ejemplo, que está bien, ¿no? Porque ponen, por ejemplo, ahí Guara, población de murciélagos, ¿no? Celulares, universo de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Eh, Cada vez que vayamos entrando más en su campo, que es la biología, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Guara, ¿no? Dice la población de murciélagos. Eh, la recomendación cuando trabajamos sobre poblaciones es que tratemos de ser lo más específicamente posibles a nuestra población de estudio, ¿no? Imagínense que ustedes quieren estudiar a esta población, ¿no? Imaginemos que Guara quiere estudiar a la población de murciélagos. Entonces, esta población necesitamos que sea lo más específicamente posible, ¿no? Puede A ver, ser la población de murciélagos dice, ubicados en el municipio, no sé, de La Paz, en tal lugar, durante tal año, digamos, ¿no? A ese di- nivel de especificidad. No, sí, adelante. dice, me equivoqué con lo de la población de murciélagos. Era población de quirópteros, elemento murciélagos, murciélago vampiro, variable puede ser tipo de presa, hora de alimentación, hábitat, color, Está súper, más o menos. está súper, está bien. Entonces, por ejemplo, está bien lo que su compañera dice. Entonces, viendo, por ejemplo, otro, Juan José dice población animales, digamos, ¿no? Entonces, cuando lo ponemos demasiado genérico, ¿no? Animales, es todos los animales del mundo, digamos, ¿no? Entonces, ahí en la población hay que tratar de que sea lo más específico posible, ¿no? Estoy interesado en la población, digamos, pueden ser celulares. Mi población son celulares de la marca Samsung, lanzados entre el 2010 y el 2020, por decir, ¿no? Ahí tengo una población bien segmentada, ¿no? Y delimitada. Es una recomendación sobre las poblaciones es que ustedes siempre puedan delimitar lo más que puedan, ¿no? En el caso de los murciélagos, ¿no? Mejor delimitar, como dice su compañera, digamos, llegar a una especificidad mayor. Y como vamos a hacer un estudio en campo muchas veces, la idea es que incluso delimitemos eso, ¿no? Son poblaciones de, no sé, son mascotas en la ciudad de La Paz, digamos, ¿no? Para un poco poner el contexto, que son mascotas que están en un contexto territorial, digamos, ¿no? Al menos, ¿no? Eso como recomendación, ¿no? No le estoy diciendo que está mal o bien, sino que tratemos siempre de llegar a más detalle, ¿no? Porque es como cuando ustedes ya entren en la parte ya de aplicaciones, ¿no? Es necesario ser bien específico para que también su análisis esté bien delimitado, ¿no? Ahí, por ejemplo, Naya dice, la población de estudios son las personas en la sala de Meet de estadística, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo bueno de que está bien delimitado, ¿no? Sabemos qué población hay, incluso sabemos cuántos pueden ser, ¿no? Ahí entramos a nuestro conjunto de finito, ¿no? Personas en la sala de Meet de estadística. ¿Eh? ¿Cuántas son? El 34, digamos, ¿no? Hay 34 personas ahora, ¿no? Seguramente habían antes 33. ¿Quién es nuestra unidad, ¿no? Nuestro elemento en las personas en la sala de mida estadística? Nuestra unidad son las personas, ¿no? Naya, Wara, Bania, ¿no? Entonces, cada una de las personas son los elementos que conforman esta población. ¿Cuáles son las variables que tiene esa población? Ya, a ver, ahí pone, ¿no? ¿Cuántos tienen fotos de perfil? ¿No? ¿Tiene foto de perfil? No, ¿no? En esas fotos de perfil están sus rostros, no, ¿no? Este es un ejemplo interesante, bastante completo de esto, salvo el tema de la unidad, ¿no? Aquí, a ver, aquí lo voy a poner esto, este es un ejemplo interesante. La población de estudio está bien, pueden ser las personas conectadas en la sala de Meet. La unidad en realidad son las personas, ¿no? Las personas. Son las personas, como algunos ejemplos, podríamos poner ahí algunos nombres, ¿no? Está Naya, está Guara, está Bania, ¿no? Y etcétera, digamos, ¿no? Son los que me parecen en la mesa. Ahora, y las variables, está bien, ¿no? Pueden ser, más que cuántos tienen foto de perfil, ahí en las variables es importante destacar que la variable hace referencia a la unidad de interés. Si mi unidad de interés es zona, ¿no? Esta característica que pone su compañero no es una característica de la unidad, es una característica del conjunto del universo, ¿no?
Las variables son características de las unidades de interés, en este caso de las personas, ¿no? Esto lo podemos corregir de esta forma, ¿no? Naya, Wara, Vania, digamos, tienen foto de perfil, ¿no? Tienen o no tienen foto de perfil, ¿no? Esa sería una variable. Tienen o no foto de perfil, ¿no? Tienen o no foto de perfil. Esa sería una característica, digamos, ¿no? Otra característica es, ¿está su rostro o no? ¿No? O sea, ¿está su rostro en la foto o no, por ejemplo, ¿no? Aquí está su rostro o no. ¿Tiene o no tiene, digamos, tiene foto de perfil, sí o no? En esa foto de perfil está su rostro, sí o no. Esas serían variables porque están asociadas exclusivamente a la persona, ¿no? Otra característica, por ejemplo, en este ejemplo, sería el nombre, ¿no? Que aparece, ¿no? en la sala en la conexión, ¿no? El nombre que aparece. Y esa sería un ejemplo de ese estilo, ¿no? A ver, Gladys pone el universo UMSA, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay que tratar de ser más específico, digamos. UMSA, ¿quiénes? Los estudiantes, los profesores, profesoras, el personal administrativo, las caseras, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el elemento es específicamente lo que estamos estudiando. Por ejemplo, si nuestra población de estudio está más orientado a biología, entonces ahí puede ser el universo son los estudiantes de la carrera de biología. Puede ser mi universo, los estudiantes de la carrera de biología. ¿Quién es mi unidad de interés? Bueno, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que están en la carrera de biología. Cada estudiante es un elemento de estudio. Y cada uno de esos estudiantes tiene una edad, un sexo, ¿no? Y todo lo demás. Ya, a ver. El ejemplo de Víctor es interesante, esto de familia, ¿no? Dice, el universo puede ser una familia, en particular una familia tipo a veces se le llama, digamos. Mi población es una familia como tal, ¿no? No está especificando un lugar en particular, ¿no? Esta familia puede estar compuesta por miembros de la familia, ¿no? Los miembros de la familia son los elementos, ¿no? Como ejemplo, madre, hijo, ¿no? Algunas cosas. Y cada uno de esos elementos tiene sus características, ¿no? Su estatura, si trabaja o no trabaja, ¿no? Su edad, tal vez, ¿no? Ahí uno puede tal vez tratar de un poco ir arreglando esa parte. Después tenemos escuela, y más ejemplos. Ya, está bien. Está bien, creo que ha quedado más o menos clara la idea. Entonces, una cosa es la población de estudio, otra cosa es la unidad o el elemento, ¿no? Normalmente esto tiene conexión directa con la población de estudio, ¿no? La unidad o elemento. Ya, está bien. Entonces, no sé si tienen aquí, antes de pasar a otro, alguna duda, pregunta algo que no haya quedado claro en esta parte. Ya, por ejemplo, ¿no? No sé si alguno de ustedes han visto en Cotacota. En Cotacota, en el campus, hay un establo de caballos que lo utiliza, si no me equivoco, es un proyecto de la carrera bueno, de la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿no? Tienen creo que sus terapias. Y ahí, por ejemplo, uno podría decir, mi población de estudios son los caballos que son parte de este proyecto, ¿no? eh, los caballos que habitan en Cotacota, que son parte del proyecto de esta facultad, ¿no? Mi unidad o mi elemento de esta población es el caballo, ¿no? Son los caballos que habitan ahí, esa es mi unidad, ¿no? Tiene casi relación directa, ¿no? El caballo, ¿no? ¿Qué me interesa de ese caballo? ¿No? Serían las variables, ¿no? ¿Cuánto tiempo estará en el proyecto? ¿No? Su edad, su edad, después el tiempo que está en el proyecto, por decir alguna característica que me pueda dar las personas ahí, ¿no? Un poco el carácter del caballo, digamos, ¿no? Hay caballos que son un poco más dóciles que otros, ¿no? Eso se podría tratar de medir de alguna manera, ¿no? Ya, está bien, entonces podemos ahí buscar varios ejemplos, ¿no?
Sí, Licenciado, una consulta. adelante, Em, Daniela. Quiero ver si estoy en lo correcto. Si estamos diciendo que la población, bueno, que los elementos de una población podrían llegar entonces a convertirse en la muestra, ya que decimos que la muestra son es un subconjunto de la población. Sí, sí, sí. Ah, ya, gracias, licenciado. Eso, sí. Por el momento estamos estudiando en este concepto de variables como características de un elemento, ¿no? El elemento es parte de la población o parte de la muestra, ¿no? Porque finalmente hay que distinguir lo que vayamos a estudiar, ¿no? Puede ser un universo, ¿no? O una muestra. Ahora, en la práctica, rara vez podemos tener acceso al universo, ¿no? Rara vez podemos tener acceso al universo. Es más común estudiar al universo mediante muestras, ¿no? Mediante muestras. Y algo que ustedes seguramente van a hacer hacia adelante con mucha frecuencia, ¿no? Creo que creo que en biología tienen varios institutos de ecología, entonces no necesariamente van a estudiar siempre a todo el conjunto, digamos, ¿no? de su población, sino que van a sacar una muestra y a partir de esa muestra van a estudiar sus características, ¿no? Pero en el fondo, cada universo tiene elementos y esos elementos tienen variables, ¿no? Y las variables son básicamente características de esos elementos. Entonces, por el momento, hay que distinguir eso, ¿no? Población, muestra, los elementos que pueden ser parte de la población o de la muestra, y esos elementos tienen características que le estamos llamando variables. Ahora, estas variables, ¿no? Estas variables que hemos empezado a introducir, también tienen cierta clasificación, ¿no? Noten que ustedes han ido poniendo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, variables pueden ser, alguien ponía el tipo de presa, hora de alimentación, edad, peso, tamaño, ¿no? Como algunas variables que ponen en sus ejemplos, ¿no? Aquí tiene foto de perfil, ¿no? Con o sin foto de perfil puede ser una variable. Ahora, nos abre la idea de que las variables también tienen un tipo de clasificación, ¿no? Las variables también se clasifican de alguna forma. No todas las variables son iguales, ¿no? Eh, la edad, digamos, la edad de un gato, ¿no? Es una variable, ¿no? La edad es un número. El color del ojo del gato, ¿no? El color es una variable también, el color de ojo del gato es una variable también, pero no es un número, ¿no? Está explicando otra cosa del gato, ¿no? Entonces, hay también tipos de variables. Podemos definir, ¿no? Esta clasificación, así, una primera clasificación en un grupo bien grande, ¿no? En un grupo bien grande. En tipos de variables vamos a clasificar entonces en dos grupos primero, ¿no? Hay variables cualitativas, ¿no? Hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. Cuando hablamos de este caso, hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas, ¿no? Cuantitativas, ¿no? Quali, quanti, si quiere, ¿no? Quali y quanti. La idea es bien sencilla, ¿no? Quali explica cualidades, ¿no? Cualidades. Y lo quanti explica cantidades, ¿no? Lo cuantitativo son cantidades y lo cuantitativo normalmente uno puede hacer operaciones matemáticas, digamos, ¿no? Una variable es cuantitativa siempre y cuando sobre esta variable se puede aplicar alguna operación matemática que tenga sentido, por ejemplo, ¿no? La edad es un ejemplo de algo cuantitativo, ¿no? La edad de una persona. Hacia esa edad, ¿no? Si una persona tiene 20 años, ¿no? Si le sumo 5, ¿no? ¿Qué tal? Tiene sentido, ¿no? Es que, ¿qué pasará cuántos años tendrá esta persona de aquí a 5 años? Tendrá pues, 25, por decir, ¿no? Tiene sentido hacer una operación matemática. Mientras una variable cualitativa explica una cualidad, una característica, un rasgo, y no es numérica necesariamente, ¿no? No puede hacer una operación matemática sobre una cualidad, ¿no? ¿A qué sería igual los ojos del gato al cuadrado, digamos, ¿no? Eso no tiene sentido, no se puede hacer, ¿no? Pues una cualidad está más relacionado a eso, ¿no? Una característica, un rasgo que no expresa una característica numérica, si quieren, ¿no? Entonces, la primera gran clasificación es lo quali versus lo quanti, ¿no? Puede ser quali o puede ser quanti en términos de variables, ¿no? Entrando al primer grupo, que son los cualitativos, variables cualitativas.
cualitativas o cualitativo, explican cualidades y la primera o la gran característica es que no se pueden realizar operaciones algebraicas sobre este tipo de variables, ¿no? Lo que les decía, ¿no? No podemos dividir, ¿no? El sexo de una persona, el sexo de una persona, el sexo no género, ¿no? El sexo de una persona podría ser hombre o mujer, ¿no? El género ya podría ser, ya podría tener más características, ¿no? Mientras el sexo de una persona es hombre o es mujer, y esa característica no se la puede dividir, digamos, no puedo dividir el sexo entre 30, digamos, ¿no? Pues no puede ser una referencia de ese estilo, ¿no? Ahora, dentro de lo cualitativo, ¿no? Dentro de lo cualitativo, hay una subclasificación, ¿no? Hay una subclasificación. Lo cualitativo se puede dividir todavía en algo nominal o algo ordinal, ¿no? Entonces, puede ser cualitativo nominal o cualitativo ordinal. ¿Cuál es la diferencia, no? Pónganse en el ejemplo, bueno, aquí el ejemplo clásico, digamos, es utilizar, por ejemplo, la variable sexo, ¿no? El sexo de un animal, por decir, ¿no? Puede ser hembra o macho, digamos, hembra o macho. Normalmente las variables cualitativas, ¿no? Como el sexo, tienen clases dentro, ¿no? Por ejemplo, el sexo tiene dos clases o categorías, si quieren, ¿no? Macho, hembra, ¿no? Pueden ser, por decir, el color de los ojos, ¿no? Una variable, el color de ojos. Tiene categorías, ¿no? Pueden ser cafés, verdes, ¿no? ¿Cuántas características hay ahí, ¿no? El estado civil de una persona también tiene categorías, ¿no? Divorciado, casado, soltero, soltera, casado, casada, ¿no? Tiene igual sus categorías. Entonces, normalmente la mayoría de las variables cualitativas tienen estas categorías. En base a esas categorías hay una división que pueden ser, sus categorías son nominales o ordinales. Las nominales se refieren a que estas categorías no tienen una jerarquía, ¿no? No tienen una jerarquía en las nominales, ¿no? Las categorías de la variable no tienen un orden de jerarquía. El orden no importa. Por ejemplo, si fuera el sexo, ¿no? de animal, macho, hembra, no existe una jerarquía, ¿no? Ninguna de esas categorías es mejor que la otra. En el estado civil tampoco, digamos, ¿no? No un soltero es mejor que un divorciado o una divorciada, un casado, casada, o sea, no hay un orden de jerarquía en esas categorías. Mientras que las categorías ordinales, ¿no? En las variables ordinales, sí hay algún tipo de orden, ¿no? Sí hay algún tipo de orden, sí marca, ¿no? Sí hay algún tipo de jerarquía, ¿no? Ahí el ejemplo clásico a veces es el tema de los grados militares o policiales, por ejemplo, ¿no? El grado militar o policial es una variable, ¿no? ¿Cuál será el grado de este policía o de este militar, ¿no? Puede ser, no sé, soldado, sargento, capitán, general, ¿no? Son cualidades, finalmente son rasgos, ¿no? Pero tienen un orden jerárquico, ¿no? Están ordenados, ¿no? El poder que tenga un general seguramente será superior al que tenga un soldado. Entonces hay cierta, ¿no? jerarquía en esas categorías, ¿no? Hay cierta jerarquía en esas categorías. En las variables cualitativas ordinales, el orden sí importa, ¿no? El orden sí importa de estas categorías. Algunas categorías pueden ser, por ejemplo, basadas en condición de pobreza, por ejemplo, ¿no? Si el objetivo es medir bienestar, ¿no? Puede ser una persona o una familia puede ser pobre o no pobre. Hay una jerarquía, digamos, ¿no? Una persona no pobre tendrá mayor bienestar que una persona o que una familia pobre, ¿no? Ahí hay una variable, digamos, la variable puede ser pobreza y sus categorías son ordinales, ¿no? Porque no pobre puede ser mejor a pobre en un sentido de bienestar, no sé, de salud u otras características, ¿no? Entonces, esas son la primera división entre nominal u ordinal de las ¿no?
A ver, aquí hay un ejercicio de clase que se los puedo plantear a ustedes. Bueno, esto ya lo hemos hecho, así que más bien les voy a pedir otro ejercicio en esta parte. Lo voy a copiar desde un semestre anterior. Ya. Quisiera que ustedes se imaginen, ¿no? En algún elemento, alguna unidad de interés. Bueno, básicamente alguna variable, ¿no? Como un ejercicio, ¿no? Como un ejercicio de ejemplos de variables nominales y ordinales, ¿no? De un ejemplo, ¿no? De un ejemplo, de un, de un ejemplo de una variable nominal, una ordinal, ¿no? Quisiera que vayan pensando una variable nominal y una variable ordinal, ¿no? Y una ordinal. En la población que se les ocurra o el elemento que se les ocurra, ¿no? Un ejemplo de una variable nominal y una ordinal. Un ejemplo de una variable nominal y una ordinal. La variable nominal, sus categorías no tienen un orden, ¿no? Ninguna es mejor que otra, pero el ordinal sí, ¿no? Hay una jerarquía. A ver, ahí nos daremos unos 3 minutitos, ¿no? Son las 11:18 hasta las 11:21. A las 11:21 les pregunto. En el chat, ¿no? Igual pueden ir acumulando. Super. Volveremos entonces. He visto ya algunos ejemplos que han puesto. Este ejemplo es bien interesante, bastante completo. A ver. Ahí Daniela nos da dos ejemplos. Variable nominal, ¿no? El color de piel, ¿no? Pensemos que nuestra unidad de interés es una persona. Entonces, una variable nominal es el color de piel, ¿no? Y efectivamente es una variable nominal, ¿no? No existe un color de piel que sea mejor que otro, ¿no? En algunas características. Ahora, a veces es igual, es bien subjetivo, ¿no? En especial en el campo de la biología, para algunas especies en particular, ¿no? En un animal, digamos, ¿no? En algunos mamíferos en particular, ¿no? El color de los ojos puede definir alguna ventaja, ¿no? Alguna ventaja respecto a alguna característica especial con otro, digamos, ¿no? Entonces hay casos bien particulares donde, ¿no? El mismo color puede determinar una ventaja evolutiva respecto a otros, ¿no? Pero eso es así, hilar bastante fino, pero en este caso en particular, digamos, ¿no? Nuestro objetivo son las personas, entonces no hay una diferencia, ¿no? Respecto al color de piel. Y una variable ordinal, sí, el grado de escolaridad, digamos, ¿no? Una persona que haya estudiado secundaria, primaria, universidad, ¿no? Sí existe algún tipo de jerarquía entre una característica versus otra, ¿no? Que una persona haya estudiado universidad versus primaria, ¿no? Sí muestra una ventaja en acumulación de educación, ¿no? Los ejemplos. Interesante. El de Mateo, pensemos que igual, ¿no? O sea, pueden ser una variable de los colores, ¿no? Los colores. Ahí habría que definir todavía la unidad de interés para el caso de Mateo, pero sí son algunos, sí es un ejemplo válido, digamos, ¿no? Algo nominal pueden ser los colores, ¿no? Los colores de algo, y como ejemplo podrían ser, ¿no? Rojo, amarillo, y podría ser una escala de dolor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto le duele algo, digamos, ¿no? Leve, moderado, grave, digamos, ¿no? Puede ser alguna escala de dolor, por decir, ¿no? El ejemplo que pone su compañero, leve, moderado, ¿no? Bianca pone, las marcas de algún producto pueden ser nominal, ¿no? Pensando que ninguna marca es mejor que otra. Ahí incluso uno puede entrar a discusión, ¿no? Depende de qué marca se está viendo, digamos, ¿no? Pueden ser marcas relacionadas a insumos médicos, ¿no? Ahí sí parece que hay algún tipo de orden, pero está bien. Los grados de quemadura también, ¿no? Los grados de quemadura es ordinal completamente, ¿no?
nivel, no sé, creo que hay grado 1, grado 2, grado 3, digamos, ¿no? Si bien es cierto, son números, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, en el fondo es algo ordinal que se ha establecido para marcar una diferencia, ¿no? En las quemaduras, entonces sí, sí es algo ordinal. Vania dice la calidad de la ropa, ¿no? La calidad de la ropa, ¿no? Puede ser, no sé, si uno hace un inventario de la ropa que tiene respecto al uso, no puede decir, esta es de calidad alta, baja, ¿no? Según el estado, puede ser algo ordinal. A ver, Naomi pone variables nominales, la nacionalidad. Está bien, no debe haber una nacionalidad mejor que otra. ¿No? Es interesante. Y una variable ordinal pone las medallas, ¿no? Es pensando en que, ¿no? Una medalla de oro no es lo mismo que ganar una medalla de bronce, por ejemplo. ¿No? Este ejemplo igual bastante completo. ¿No? Variables nominales, la nacionalidad, ¿no? Que podrían ser boliviano, brasileño, ecuatoriano, etcétera. Y como variable ordinal pueden ser las medallas, ¿no? Oro, plata, bronce. ¿No? Ya. Naya pone variable nominal, tipo de pelaje de un gato. Sí, digamos, ¿no? Patrón, ordinal, etapa de desarrollo del gato, ¿no? Gato adulto, joven, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, si nos interesa el crecimiento, ¿no? Un adulto es diferente a un joven, ¿no? Como una descripción de desarrollo, ¿no? No de edad del gato, sino como una descripción del desarrollo, está bien, ¿no? La variable ahí sería etapa del desarrollo del gato, ¿no? A ver, algunos otros ejemplos. Profesiones, está bien, no hay una profesión mejor que la otra. Lo ordinal, el cargo político, ¿no? Así, un presidente es distinto a un ministro, distinto a un alcalde, digamos, ¿no? En un orden de jerarquía. Y bueno, sí. Estos ejemplos los mantendremos. Creo que la idea ha quedado bastante bien. Ya. Vámonos al otro ejemplo, ¿no? Que son lo cuantitativo, ¿no? Lo cuantitativo. Las variables cuantitativas, ¿no? Las variables cuantitativas hacen relación a cantidades, ¿no? Ya estamos hablando de algo numérico sobre el cual se puede hacer operaciones algebraicas, ¿no? Y se pueden realizar operaciones algebraicas, ¿no? Que tengan sentido, ¿no? O sea, normalmente la regla es que se pueden hacer operaciones algebraicas que tengan sentido, porque, por ejemplo, ¿no? El número de celular de las personas, ¿no? Mi número de celular, el número de celular que ustedes tienen, ¿será una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Qué dicen? El número de celular de las personas, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa porque son números. ¿Qué dicen? Ivana dice cuantitativa, son números. Azul Nicole dice cualitativa. En realidad es cualitativa, ¿no? Porque se está asignando un rasgo, en este caso como un patrón, es como nuestro número de carnet, digamos, ¿no? Nuestro número de carnet, igual, digamos, ¿no? Si le sacamos la raíz cuadrada a nuestro número de carnet o a nuestro número de celular, ¿eso tendrá algún sentido? Posiblemente no, digamos, ¿no? Tal vez alguien en numerología dirá que sí, pero prácticamente no, digamos, ¿no? El logaritmo de nuestro número de carnet o de nuestro número de celular no tiene un uso algebraico útil, ¿no? Entonces, formalmente son variables cualitativas, ¿no? Porque es como un código que nos asigna, ¿no? El carnet de identidad o el número de celular, ¿no? Puede ser engañoso porque son números, ¿no? Pero formalmente es una cualidad porque es una asignación, ¿no? Es como nuestro nombre, ¿no? Nos asignan un código para nuestro número de celular, ¿no? Entonces, son finalmente valores cualitativos. ¿Dónde anda la diferencia que uno puede tratar de identificar? Es que no hay una operación algebraica, ¿no? Se pueden realizar operaciones algebraicas de utilidad, voy a poner ya para que se pueda, de utilidad, ¿no? O sea, es útil hacer alguna operación algebraica, digamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, estaría interesado en la cantidad de, no sé, ¿cuánto gastan ustedes en pasaje a la universidad, por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto a todos ustedes el gasto en pasaje y después yo lo sumo, hago una operación algebraica, la sumo,
tengo el gasto total tengo el gasto total en pasaje de todos ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene sentido eso? ¿No? Puedo tener lo mismo en un país, digamos, ¿no? ¿Cuál es el ingreso que tiene cada familia en un país? Si yo sumo todos esos ingresos, tengo un poco el movimiento económico que generan todas las personas, digamos, ¿no? Mientras si yo tengo su carnet y digo, voy a sumar todos los carnets de todos ustedes, ese número agregado no tiene sentido, ¿no? Igual con el carnet de identidad, digamos, ¿no? O con el número de celular. Voy a sumar todos los números de celular de ustedes y ese número no me dice nada, ¿no? Entonces, esa suma tiene que ser útil. Si no es útil, es muy probable que esa variable sea cualitativa, ¿no? Que explique una cualidad, ¿no? Como tal. Ya, estas cuantitativas se pueden dividir también en dos, ¿no? Estas cuantitativas se pueden dividir también en dos. Incluso ahí hay una más que voy a ponerla acá. Incluso en biología principalmente vamos a poner, se pueden dividir en tres, ¿no? Lo más típico es dos, discretas y continuas, que ahorita les digo, pero hay otras que las llaman por intervalos, ¿no? Por intervalos. Que ahorita les explico un poco de qué se trata. Ya. Pensaremos en estas tres divisiones, ¿no? Primero, lo cuantitativo es un número en específico, ¿no? Es una cantidad, no estamos haciendo referencias a cantidades. Y en esas cantidades pueden existir tres características. Lo discreto, ¿no? Las variables discretas, cuantitativo discreto, cuantitativo continuo o cuantitativo por intervalos, ¿no? O cuantitativo por intervalos. No sé si están pasando a una materia, están pasando matemática, tal vez alguna materia vinculada a la matemática, creo que igual pasan, no recuerdo cuál es el nombre. ¿Alguien recuerda? Es Cálculo. álgebra y cálculo. Entonces, en cálculo ya han debido ver ¿no? Los conjuntos de los números reales. Han llegado a los conjuntos de los números reales y el conjunto de números naturales enteros, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Han visto los números naturales, los números enteros y los números reales? Ya, en colegio sí, algunos todavía no. Ya. Está bien. Ya, a ver, empezaremos por los números discretos, ¿no? Los números cuantitativos discretos. Normalmente estos discretos son numerables, ¿no? Son numerables, ¿no? Hay otro ejemplo acá que tienen alguna unidad de medida, ¿no? Tienen alguna unidad de medida, son numerables. En lo discreto, ¿no? La principal característica es que yo los puedo contar, ¿no? Yo los puedo contar. Por ejemplo, la variable edad, ¿no? La variable edad en sí misma, yo la puedo contar siempre y cuando yo le dé una unidad de medida, ¿no? La edad en años, por ejemplo, ¿no? Una persona tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? 20 años, 25, 50, ¿no? Yo puedo contar, ¿no? Si es la edad en años, ¿cuál le sigue al 30? ¿No? El 31 años, digamos, ¿no? 32 años, 33 años, ¿no? Uno puede contar esas edades. Ese es un caso de un ejemplo discreto, ¿no? Edad en años. Precio de un televisor, ¿no? Precio de un televisor, aquí lo pongo en bolivianos, digamos, ¿no? En bolivianos, ¿no? El televisor cuesta 2.000 bolivianos, 2.001 bolivianos, 2.002 bolivianos, ¿no? Entonces puedo contar. O el peso en kilogramos, ¿no? Una persona tiene, no sé, 50 kilogramos, 60, 70, 80, 81, 82 kilogramos, ¿no? Normalmente lo discreto yo lo puedo contar, ¿no? Yo lo puedo contar.
esa es una idea, digamos, de estas variables discretas y es lo que normalmente uno puede tratar de definir en esto discreto, ¿no? Ahora, cuando uno habla de una variable continua, ¿no? Es algo que uno no puede contar, es no numerable, ¿no? Una característica de lo continuo es algo que es no numerable, que muchas veces tiene vínculo con lo discreto. Por ejemplo, la edad, ¿no? Si yo lo pongo simplemente como edad, es una variable continua, porque la variable o la característica de la edad, ¿no? Mientras no le ponga edad en años, ¿no? La edad de una persona, ¿no? La edad de una persona es una variable continua, porque el tiempo es continuo, ¿no? El tiempo no se detiene, ¿no? Entonces, si yo me pongo, digamos, exactamente en este momento, ¿no? ¿Cuál será la edad siguiente, ¿no? Si no le damos una unidad de medida, ¿no? Esa es una medida completamente continua, ¿no? El ejemplo más sencillo de esto es, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner, si yo tengo el número 0, ¿no? Si yo tengo el número 0, si yo tengo el número 0, ¿cuál sería el número siguiente al 0? Si estoy en los números reales, ¿no? Los números reales son todos los números que sí es el conjunto de números. Y si yo me pongo, digamos, si quieren, en el 0, en la escala real, ¿cuál sería el número siguiente al 0? Si estuviéramos en los naturales, ¿no? Si estuviéramos en los naturales, por ejemplo, el número siguiente al 1 es el 2, por ejemplo, 1, 2, en los naturales, por ejemplo, ¿no? El número siguiente, los 10 primeros números naturales, 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Pero si yo me paso a los reales, que ya estamos hablando de una combinación entre los racionales y los irracionales números, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el siguiente número al 0? Uno podrá decir, bueno, el siguiente número al 0 es el 0.00001, ¿no? Es el siguiente número al 0, uno dirá. Y no es cierto, porque el siguiente número al 0, ¿qué tal? Uno dirá, no, basta con que le aumente un 0, ese es el siguiente número al 0. Y dirá, no, hay un número más chiquito que ese, ¿no? Que será este. Entonces, ¿cuál es el siguiente número al 0 en la escala de los reales? ¿No? Será este, ¿no? Es un número con 23 ceros, ¿no? Y dirá, no, hay otro número más chiquito que ese, este, ¿no? Con 41 ceros, ¿no? Noten que no hay un número siguiente al 0, ¿no? No hay un número siguiente al 0. Para las variables continuas, ¿no? Para las variables continuas, una característica es que uno no puede contar el número siguiente, ¿no? Y eso normalmente pasa con variables bien específicas como la edad, el tiempo, las distancias, ¿no? A menos que nosotros las discreticemos, ¿no? A menos que las discreticemos. La edad en años, el peso en kilogramos, ¿no? El tiempo en horas, ¿no? Entonces, ahí hay que un poco tratar de tener esa diferencia, ¿no? Entre lo continuo y lo discreto, ¿no? Entre lo continuo y lo discreto. Lo continuo es algo así, imagínense una línea que no tiene ninguna pausa, ¿no? Y que va hacia adelante. El peso, el tiempo, las alturas, distancias, tienen esas características, ¿no? A menos que las discreticemos, siempre es posible discretizar, ¿no? Una distancia en centímetros, una distancia en metros, una distancia en kilómetros, ¿no? Yo la puedo discretizar dándole una unidad de medida, ¿no? Entonces, ahí es a veces un poquito complicado de entender esto, pero ¿por qué es importante hacer esta definición? Principalmente por la aproximación matemática que van a ver después, ¿no? Una variable numérica, por ejemplo esta, ¿no? Como yo la puedo contar, la voy a poder sumar, ¿no? Mientras una variable continua, ¿no? Que no tiene necesariamente yo las puedo contar, en cálculo esa normalmente se las ve y se las resuelve con integrales, ¿no? Estamos entrando ya al área más que todo de cálculo, y no uno puede resolver áreas con integrales, ¿no? Donde ya uno asume que estamos en la recta real, ¿no? Entonces, en lo continuo estamos en eso, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántos números existirán entre el 0 y el 1?
¿no? ¿Cuántos números existirán entre el 0 y el 1? La respuesta es pues, infinito, digamos, ¿no? Hay una cantidad infinita de números entre el 0 y el 1. Todos estos que hemos puesto aquí arriba son números que están contenidos entre el 0 y el 1. Y como este hay una cantidad infinita de números. Yo me puedo parar en alguno de esos dos. Por ejemplo, yo puedo decir el 0.5 está entre el 0 y el 1. Pero no sé exactamente cuántos números hay. Hay una cantidad infinita de números entre el 0 y el 1, ¿no? A eso nosotros le llamamos como una especie de variable continua, cuantitativa continua, ¿no? Variable cuantitativa continua. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Una definición podría ser que una variable continua, ¿no? es aquella para que la que existe un valor posible entre dos valores, digamos. Existe un número de valor, pero no sé cuántos hay, digamos, ¿no? Esa podría ser una definición, ¿no? Pero lo continuo en la práctica normalmente no se la utiliza mucho, ¿no? Sino que muchas veces se la discretiza con una unidad de medida, ¿no? Toda variable numérica puede ser discretizada, ¿no? Y justamente la nota es que, ¿no? Las variables continuas se pueden volver variables discretas, ¿no? Se puede discretizar una variable. Para discretizar basta con incluir una unidad de medida, ¿no? Basta con incluir una unidad de medida. Ya, a ver, ya hemos visto las variables nominales, y hemos visto las variables continuas y discretas. La única que nos faltan son estas variables por intervalo, ¿no? A ver, las variables cuantitativas por intervalo, ¿no? Las variables cuantitativas por intervalo son a veces variables medidas en base a escalas también, ¿no? Ahí hay que tener un poco de cuidado entre dos grupos, ¿no? A ver, ¿cómo podemos llamarlas a estas? Hay varios ejemplos. Ya, a ver, normalmente esta idea de los intervalos a veces está más asociada a una especie de rango de valores posibles, ¿no? A ver, eh, las variables cuantitativas por intervalos las podemos definir como variables, ¿no? Variables que se encuentran, ¿no? Se encuentran en un rango, ¿no? En un rango de números. Son variables que se encuentran o que se describen, son variables que se describen, voy a poner, ¿no? Que se describen como un rango, ¿no? Como un rango de números, ¿no? Como un rango de números. Esto, por ejemplo, ¿no? A veces en algunos estudios, ¿no? Más que preguntar la edad, por decir, ¿no? ¿Cuál es su edad? ¿No? Se le pregunta, su edad se encuentra ¿no? Entre 15 y 20 años, entre 20 y 25 años. Ahí lo puedo poner, por ejemplo, rangos de edad, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo con rangos de edad. Rangos de edad. Por ejemplo, ¿no? Rangos de edad. Uno puede decir personas de 0 a 15 años. 0 a 15 años. De 16 a 49 años. Y personas de 50 años o más, digamos, ¿no? Estos son rangos, ¿no? O intervalos que estamos definiendo, ¿no? De 0 a 15, de 16 a 49, más de 50. No hay una regla para estos intervalos, pero a veces ocurren, ¿no? A veces se presentan, ¿no? Principalmente en algunas mediciones. Entonces, esta idea de los intervalos nos da
esta oportunidad de que algún valor numérico se les agrupe en códigos, ¿no? O en categorías agregadas, digamos, en rangos en este caso, ¿no? 0 a 15, 16, 49. Lo mismo sucederá, eh, por ejemplo, o sea, lo mismo podrá ocurrir con lo discreto, ¿no? Cada discreto, que si bien igual puedo discretizar, cada número discreto lo puedo igual volver como una especie de intervalo, ¿no? Los puedo agregar más en intervalos, ¿no? Una persona, ¿cuál sería el peso de una persona en kilogramos, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 20 kilogramos, 50 kilogramos. Eso yo también lo puedo volver en una escala de intervalos, ¿no? De 0 a 20 kilogramos, de 20 a 30, ¿no? De 50 a 100, más de 100 kilogramos, ¿no? A veces, por ejemplo, en la biología, ¿no? Estas escalas a veces pueden ser referidas a observaciones en tiempo, por ejemplo, ¿no? Las primeras 8 horas del día, ¿no? Las siguientes 8 horas del día, ¿no? Digamos, entre las 0 y las 6 de la mañana, digamos, ¿no? Pueden ser igual intervalos de medición en tiempo, ¿no? Podemos poner el tiempo como un ejemplo, ¿no? El tiempo en horas de un día, ¿no? De un día. Ahí, por ejemplo, uno podría decir, bueno, se ha observado un sujeto desde las 0 a las 8 horas, ¿no? Después se le ha observado de las 8:01 hasta las 15:00 y después se ha observado esto desde las 15:00, perdón, desde las 15 hacia adelante, digamos, ¿no? Hasta las 0 horas, ¿no? Entonces, igual ahí puede haber un intervalo de horas de observación, ¿no? Donde uno quiere identificar sucesos en un determinado periodo, en una determinada escala, ¿no? Entonces, estas son importantes de mencionarlas porque igual son mediciones numéricas, pero están basadas en intervalos, ¿no? O en escalas, bueno, en intervalos principalmente, ¿no? En intervalos. Ahí, por ejemplo, para las temperaturas, igual, ¿no? Una persona tiene fiebre si su temperatura supera cierto valor, digamos, ¿no? Una persona se encuentra sana si su temperatura está entre, no sé, 35 grados y 38 grados, digamos, ¿no? Centígrados, ¿no? Entonces, hay esta idea de intervalos en esos casos, ¿ya? En una escala de orden, ¿no? Tenemos a las continuas como lo más grande, ¿no? Sin ninguna unidad de medida. Después están las discretas, que tienen una unidad de medida y además son numerables. Y después tenemos a los intervalos, que finalmente como que contienen mucha información entre dos momentos, ¿no? De 0 a 15, de 6 a 49, ¿no? Se las un poco agrega de esa forma. Ya. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios hasta este punto. Liz, de lo de variables continuas, ¿podría dar más ejemplos? Ya, en lo continuo, no debe haber un uso muy práctico específico porque casi todo se va a volver discreto, pero en lo continuo, ¿no? Normalmente están asociadas en lo continuo les voy a poner, mucho de lo continuo a veces se lo asocia con variables relacionadas a volumen, ¿no? Volumen, distancia, ¿no? El volumen, la distancia, el tiempo, ¿no? Volumen, distancia, tiempo, son las variables que normalmente se las define como continuas, ¿no? El volumen dentro de algún cilindro, digamos, es una variable continua, ¿no? Porque es un líquido que no tiene un corte en específico. La distancia, por ejemplo, igual es una variable continua, a menos que la discreticemos, por ejemplo, ¿no? Distancia en kilómetros, no en metros, ¿no? Ahí se discretiza, pero si hablamos simplemente de distancia, ¿no? La distancia de aquí hasta, no sé, a la estrella más cercana, digamos, es una variable continua completamente, ¿no? El tiempo, ¿no? Es otro ejemplo de una variable continua, ¿no? A menos que la discreticemos, ¿no? El tiempo finalmente es una línea que sigue, ¿no? Cada momento que pasa está avanzando y no se corta en ningún momento, a menos que la discreticemos, ¿no? Estas son las más comunes, ¿no? Volumen, distancia, tiempo, que
es bueno enumerarlas, pero finalmente en la práctica casi siempre se van a discretizar, ¿no? Casi siempre se va a discretizar, ¿no? Ya, aquí les voy a poner una tarea para empezar la siguiente clase, ¿no? Una tarea para la siguiente clase. Quisiera que busquen, ¿no? Que busquen un poco el, como estamos hablando ya de números, ¿no? De variables y las características que éstas puedan tener, como estamos hablando de números, y si nos centramos un poco en las cuantitativas, que son las que más medidas estadísticas van a tener después, y quisiera que ustedes busquen y me puedan explicar un poco la siguiente clase, la diferencia, o bueno, un poco la definición, ¿no? La definición, ¿no? Definición y diferencia de precisión, ¿no? Precisión y exactitud, ¿no? Diferencia entre precisión y exactitud. Hay varios ejemplos bien interesantes de esto, ¿no? Pero sería la idea de definición de diferencia, perdón, definición y diferencia de precisión y exactitud, ¿no? Y la idea de esto es porque, bueno, vamos a empezar a trabajar con números, y la estadística, a diferencia de la matemática, es que la matemática estudia muchas propiedades de los números, y en la estadística nosotros estamos interesados en conocer el comportamiento de estos números, digamos, ¿no? Y ese comportamiento, si es algo informativo respecto a la población de estudio, ¿no? Dado que ese comportamiento está asociado a alguna variable, ¿no? Entonces, esta primera pauta nos va a dar una idea de ese estudio, ¿no? La definición y luego diferencia de precisión y exactitud, ¿no? Como a manera de tarea para ustedes, para que vayan viendo, y con eso empezamos la siguiente clase, y ya después tenemos que empezar a mirar otras cosas más, ¿no? Tenemos que empezar a entrar a las medidas de tendencia central, ¿no? Que sería nuestra meta para la siguiente clase. Ya, entonces como tarea, definición y diferencia de precisión y exactitud. ¿Ya? Así que con esto vamos a acabar la sesión de hoy. Más bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Adelante, Azul. No sé si nos ha subido algún texto en el cual podamos como seguir todo lo que estamos haciendo en clase. Está en el Telegram, pero lo voy a subir lo voy a subir al Classroom Claro, mejor. gracias. Entonces, el libro guía lo voy a subir. El libro guía es el que está en inglés, pero también he conseguido ya una versión en español de otro texto que es bastante parecido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de avanzar un poco de la mano del libro guía que está en inglés, pero el libro que está en español igual les va a servir porque tiene varias de las cosas que vamos a ir viendo. Pues lo voy a subir en un momento más, y así lo pueden tener así como, como consultas. Súper. ¿Alguien más? Tal vez algún comentario, alguna sugerencia. Por el momento son más conceptos, ¿no? Más conceptos. Cuando ya empecemos a ver medidas de tendencia central, ahí sí vamos a ver más calculadoras, ¿no? Vamos a ver más cálculos. Para eso igual, tal vez para la siguiente clase, si pueden ya ir preparando, o bueno, tener una calculadora a mano, ¿no? O utilizar la de la computadora, tal vez el Excel, ¿no? Pero mejor si tienen una calculadora a mano, ¿no? Porque es muy probable que los exámenes que demos sean presenciales, así que ahí pueden ir practicando. Lo que a mí me interesa principalmente es que tengan los conceptos claros, ¿no? Y después ya es más instrumental, digamos, ¿no? No tenés que aprender a usar la calculadora, sino a entender lo que estamos calculando, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea principal, pero si pueden para la siguiente clase tener así una calculadora a mano para las cosas que les voy a ir pidiendo. En mi caso yo voy a utilizar aquí el R, que es justamente un programita para estadístico. Igual lo pueden ir ustedes viendo para tener alguna referencia, ¿no? Ya, entonces no sé si hay alguna consulta, comentario.
Ya para ir cerrando nuestra sesión. ¿Todo bien? Les estaba hablando de un canal de YouTube donde iba a subir las clases. Todavía no nos ha pasado el link Ya, para las clases que vienen. ya, lo voy a subir al Telegram y en el Classroom también para que lo tengan. Ya, si denme un poquito de paciencia, voy a ordenar mis enlaces y lo subo al Classroom. Ya, ¿algo más tal vez? Súper, ya. Entonces, terminamos acá. Voy a subir este video igual en un momento más y cuando esté eso lo pongo en el Classroom, la bibliografía y el enlace donde va a tener las clases grabadas y parte de estos apuntes también que estamos haciendo acá. Listo, nos vemos entonces, nos vemos el viernes a las 8. Nos vemos, chao a todos, a todas, chao, chao. Hasta luego, Nick. Gracias. Listo, chao, chao. Gracias, licenciado.